Hola, bienvenidos apreciados participantes del curso denominado Diseño, Modelo, Estructura y Redacción de Historia Clínica, dictado por el Centro de Atención Psicológica, INSAI, en esta oportunidad en la modalidad online. Mi nombre es Asdrúbal Castillo, soy psicólogo clínico y voy a ser su facilitador. Ok, primero que nada, antes de empezar, algo que hay que aclarar. Si bien es cierto que la historia clínica, cada quien tiene un modelo en particular y la historia clínica viene a ser única e individualizada, también es cierto que debe tener todos los ítems pertinentes para un abordaje pertinente y correcto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos indagar en todas las aristas posibles. No podemos dejar información ambigua, información desde la inferencia o la suposición. Debemos aclarar las dudas. Debemos, si es posible, en próximas sesiones, repreguntar lo que ya en sesiones anteriores se preguntó para corroborar que la información sea fidedigna, sea veraz. ¿Sí? Otra de las cosas que también hay que tomar en cuenta es, hay ítems que son específicos de la historia clínica. Y yo no sé si es por la desinformación o por algún error, pero hay ítems que son específicos de la historia clínica que se colocan en el informe y eso es erróneo. Eso no se debe hacer. Es un error técnico, un error garrafal y eso no se puede seguir haciendo. Entonces, qué importante en este curso que ustedes puedan aprender cómo se realiza un diseño, una estructura de una historia clínica lo más completa posible. Aparte, también voy a dar diferentes tips para al momento de la redacción, para que se realice de la mejor forma. Ok, vamos a empezar entonces. Lo primero que debemos saber es que es una historia clínica. Entonces, fíjense, es un documento médico legal en donde se va a recoger de manera sistemática, estructurada, detallada, minuciosa y organizada toda la información del paciente. Y toda esa información es necesaria para un abordaje correcto y pertinente, lo mismo que le estaba diciendo anteriormente. Fíjense que vamos a recoger información detallada, minuciosa y organizada. Y toda esa información es para indagar en todas las áreas del paciente, poder entender por completo la problemática, no nos queden vacíos y poder entonces atacar ese problema, poder trabajar ese proceso del paciente, ¿sí? Entonces, qué importante tener una estructura de historia clínica bien elaborada, bien completa y bien organizada. La historia clínica cumple unas características generales y fíjense, es única, es individualizada, es personalizada y es confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia clínica mía no va a ser igual a ninguno de ustedes y viceversa. Porque más allá de que pueda cumplir una estructura en específico y que puedan tener los mismos ítems, va a variar en el paciente, va a variar en la redacción, va a variar en el contenido, va a variar en muchos aspectos. Por otro lado, cuando hablamos de individualizada y personalizada es porque cada quien la organiza como más fácil le sea al momento de la práctica profesional, como se sienta más cómodo, más a gusto. Y cuando hablamos de que es confidencial es porque su historia clínica es de usted. No va a salir de su consultorio, no va a salir de sus manos, no va a salir de su archivo. Es única y exclusivamente suya y de su paciente. Es falso decir, es que como voy a referir a un paciente tengo que enviar mi historia clínica. No, la historia clínica se queda con usted.
lo que usted va a enviar en dado caso es el informe psicológico de ese paciente. Que un colega le va a mandar a un paciente a usted, igual forma, le va a mandar a usted es el informe psicológico, pero la historia clínica de él es suya y la historia clínica de usted es de usted y la mía es la mía. Quizá usted dice, pero es que cuando yo estaba estudiando o en la universidad, diferentes docentes me pidieron la historia clínica. Claro, pero es que la razón es netamente pedagógica. Uno es para corroborar de que se estén colocando todos los ítems pertinentes de la historia clínica y por otro lado, verificar la redacción, que sea una redacción correcta, que se maneje el lenguaje correcto, el lenguaje técnico y especializado. La única forma en donde quizás puede variar esa parte de confidencial es en algún caso a nivel legal, donde quizás un ente gubernamental le solicite a usted, ya sea fiscalía, ya sea, le solicite a usted cómo fue el seguimiento del paciente. Y usted debe mostrar es examen mental y la parte de el seguimiento. Cómo llegó el paciente a la consulta y cómo se fue. Ese es su respaldo. Pero el resto de la historia clínica es suya. ¿Sí? Eso que quede bien claro. ¿Cuál es la estructura pertinente e idónea? Fíjense, yo coloco aquí historia clínica de adultos, pero voy a hacer hincapié y les voy a explicar cuáles ítems son para adultos y cuáles ítems para el paciente infanto juvenil. Entonces, fíjense, la estructura a nivel general debe contener lo siguiente: datos de identificación del paciente, motivo de consulta, aparente y real, examen mental. Algunos autores lo colocan como información general del caso. Situación actual. Algunos autores lo conocen como enfermedad actual. Dinámica familiar. Genitograma. Hábitos psicobiológicos. Antecedentes tanto personales como familiares. Y ahí debemos incluir antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos, legales y otros. Igual más adelante les explico, ahorita le estoy hablando nada más de estructura a nivel general para luego irnos a lo específico de cuáles cambios va a haber el paciente infanto juvenil y paciente adulto. Otro de los ítems que debe contener la historia clínica es áreas de exploración, pruebas aplicadas y especificar el manual de corrección y la fecha de aplicación. Resultados de las pruebas aplicadas. Impresión diagnóstica. Conclusiones del caso o del paciente. Posible plan terapéutico o plan terapéutico y el seguimiento. Ahora les voy a explicar de manera detallada las diferencias que se van a realizar o los ajustes para paciente infanto juvenil y el paciente adulto. Ok, a continuación. Primer ítem, dato de identificación. A nivel general se debe colocar nombre y apellido del paciente, edad. ¿Cuál es la variable? El ajuste o la adaptación. En caso que sea infanto juvenil, en la edad se debe colocar edad cronológica, es decir, los años y los meses. Ya a partir de adolescente en adelante, adolescente, adulto joven, adulto medio, adulto mayor, no es necesario colocar la edad en años y meses, ¿sí? Para que lo tomen nota en eso y mucho cuidado. Los otros datos de identificación. Cédula del paciente. En caso
de infanto juvenil, si el niño no posee cédula, no se coloca, pero se debe colocar la cédula del representante, de mamá, papá o el representante legal. Ok, los otros datos de identificación: lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, dirección de habitación, con quién vive. Muy importante, eso de con quién vive, no solamente infanto juvenil, sino también de adolescente en adelante. Dirección de trabajo, número de teléfono, tanto personal, de habitación y de trabajo. Ok, fíjense, quizás ustedes preguntarán, ok, pero ¿por qué debo colocar, por ejemplo, la religión? Fácil, la religión hay que tomarla en cuenta porque algunos pacientes tienen una creencia religiosa bastante ortodoxa y por ser tan ortodoxa, tan rígida, tan hermética, podría entrar en una posible idea irracional o una posible distorsión cognitiva. Y hay que tomarlo en cuenta desde allí. Porque va a haber pacientes que le pueden decir a usted, mira, es que yo siento que estoy castigado por Dios. Recuerden que estamos trabajando con el sistema de creencias de ese paciente. No es mi sistema de creencias, ni el de ustedes, es el del paciente. Entonces es importante poder indagar lo más que se pueda y no dejar aristas sin abordar. ¿Ok? En estos datos de identificación, fíjense, en caso de que sea infanto juvenil, aparte de todos los ítems que ya están viendo en la pantalla, debemos incluir nombre y apellido de mamá, edad, cédula, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, saber si mamá vive con el chico o la chica, dónde trabaja, dónde trabaja mamá, número de teléfono de mamá, no solamente el personal, sino también de trabajo. También hay que incluir los datos de papá, nombre y apellido de papá, su edad, su cédula, lugar y fecha de nacimiento, su estado civil, grado de instrucción, ocupación, religión, saber si papá vive con el chico o la chica, dirección de trabajo y número de teléfono, tanto personal y de trabajo. En dado caso que ahorita se está dando o se está viendo con bastante regularidad donde mamá y papá están fuera del país y el niño o la niña se quedaron solos. Y puede ser que estén con un representante legal, ya sea con la abuela, ya sea con el abuelo, ya sea con un tío, una tía, una prima. Ahí debemos entonces tener los datos de ese representante legal. Igual nombre y apellido, su edad, la cédula, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, su grado de instrucción, ocupación, religión, entre otros, ¿sí? No nos pueden quedar información por fuera. Y sobre todo en este caso que estamos trabajando con menores de edad. Es importante tener toda la información posible. ¿Ok? Ok, continuamos. Los otros ítems que debe incluir la historia clínica es el motivo de consulta. Tanto motivo de consulta aparente como el motivo de consulta real. Quizá ustedes pregunten, ajá, pero ¿por qué debo colocar ambos? Muy fácil. Recuerden que muchas veces, para no decir siempre, el paciente va a llegar a la consulta con un motivo de consulta. ¿Sí? Y ese motivo de consulta viene a ser el aparente. Porque no muchas veces el real. Les voy a poner un ejemplo claro. Muy sencillo.
Supongamos que viene a consulta un adulto medio y le dice, yo vengo para acá, necesito ayuda, estoy molesto porque resulta que donde yo trabajo, yo siento que hago y hago y hago y hago y hago, y mi jefe de alguna forma, bueno, no me da algún tipo de recompensa, no me da algún tipo de felicitaciones, y yo siento que no me están valorando mi trabajo. Ahí hay un proceso que se puede trabajar. Si usted trabaja ese proceso, ojo, lo voy a decir desde la interpretación. Puede ser que más allá de esa figura del jefe emerja otra figura. Y puede ser quizás un papá que nunca felicitó a ese señor. Un papá que nunca lo agradeció. Un papá que nunca dio, hijo, estoy orgulloso de ti. Entonces al final resulta que el motivo aparente era la situación que estaba viviendo en el trabajo, pero el real era una situación abierta con la figura parental. Entonces eso es importante nosotros tenerlo y poder corroborar cuál fue el motivo aparente, cuál fue el real, cómo llegó el paciente, cuál era realmente la situación que él estaba planteando y cuál era la que era realmente. Y esas dos deben estar plasmadas en la historia clínica. No podemos dejarla igual en la inferencia, la suposición. Debemos redactarla, copiarla, escribirla, plasmarla. ¿Sí? Ok. Por otro lado, el examen mental, que como les dije, según si nos vamos a la literatura u otros autores, lo conocen como información general del caso. En el informe psicológico se coloca es información general del caso. En la historia clínica, como es suya, usted puede colocar examen mental. El examen mental, para aquellos que no están tan familiarizados, es la evaluación de las funciones superiores mentales y poder indagar a ver si existe algún tipo de alteración o patología en ella. ¿Sí? En el examen mental, para mí, es uno de la evaluación más importante que se puede realizar. Por un lado, porque se realiza en cada una de las consultas, en el aquí y ahora, en este momento. Y el examen mental va a variar. Lo puede variar por millones de factores. Puede ser que el paciente salió de consulta y en mi examen mental estuvo conservado, no existe algún tipo de alteración aparente, pero yo no sé qué puede suceder cuando el paciente salga de mi consultorio. Porque millones de cosas pueden hacer que ese examen mental se altere. Imagínense que el paciente salga y resulta que chocó el carro, o lo atracaron, o comenzó a llover, o no conseguía transporte. Y esos pequeños detalles va a hacer que su examen mental cambie. O que llegue a la casa y no haya gas, no haya luz. O sea, millones de cosas pueden hacer que ese examen mental varíe. Por eso al momento de la redacción nosotros debemos colocar, y para que lo noten allí, para el momento de la evaluación, para el momento de la entrevista. Estamos hablando en el aquí y el ahora, en este momento. Y ese es parte del respaldo que ustedes van a tener el día de mañana en su práctica profesional. De, oye, mira, para el momento de la evaluación, el paciente estaba así, estaba conservado. Yo no sé qué pasó después. ¿Sí? Para que lo tenga ahí bien presente. Y por otro lado, el examen mental me va a mostrar absolutamente todo. Aquí no hay necesidad ni estar aplicando prueba, ni estar tirando flecha. El examen mental me va a mostrar desde el momento que entró el paciente al consultorio, cómo llegó, cómo fue su actitud, si llegó solo, si vino de manera voluntaria, si vino acompañado, si vino obligado, si vino engañado, tantas cosas. Y ahí comenzamos a ver cada una de las funciones superiores mentales, cómo está su conciencia, su orientación, su memoria, su lenguaje, la inteligencia, entre otras cosas. Y ya con eso tengo un amplio panorama de saber entonces dónde está el foco,
Porque ahí es donde tenemos que meterle lupa y meterle también oído a lo que nos dice el paciente. Porque muchas veces el paciente nos está dando una información y nada más en el lenguaje vamos a ver diferentes variaciones. Vamos a ver cómo es esa voz del paciente o el ritmo, esa velocidad va a variar. Puede ser que estemos hablando de cómo se lleva el paciente como mamá y papá o cómo se le lleva con su pareja y puede ser que él baje la voz o puede ser que se altere. Y ahí es donde uno tiene que entonces hacernos ruido de qué pasa allí con mamá y papá o qué pasa con la pareja. Y nada más estamos hablando del examen mental. Entonces fíjense, el examen mental debe incluir características generales y el ambiente, aspecto constitucional, actitud, conciencia, orientación, memoria, atención, lenguaje, intelecto, pensamiento, afectividad, percepción, insight, psicomotricidad, juicio y conciencia de enfermedad. Esto paso lo leo bastante de manera superficial, ya que en otro curso vamos a hablar de manera detallada del examen mental, de cómo es la evaluación del examen mental y cómo se hace la redacción del mismo, ¿sí? Pero esto es de manera generalizada, simplemente refrescar conocimientos de cuáles son los ítems que debe incluir el examen mental, ¿sí? Continuemos. Ya yo tengo entonces los datos de identificación, tengo motivo de consulta tanto aparente como el real, ya tengo el examen mental de esa sesión, recuerden que el examen mental se realiza en cada una de las sesiones, ahora tengo o debo indagar en cuál es la situación actual. Algunos autores lo conocen como enfermedad actual. Fíjense que en la situación actual se utiliza la información suministrada por el paciente y debe tener una relación directa con el motivo de consulta. ¿Qué quiere decir? Si el paciente llegó a consulta y me está diciendo que está molesto o incómodo por la situación que está viviendo a nivel laboral con el jefe, quiere decir que la situación actual debemos redactar es todo eso que está viviendo él con el jefe. ¿Sí? Ok. Es una recopilación detallada de la problemática que está viviendo el paciente. ¿Sí? Lo mismo que acabo de decir anteriormente. Y se va a usar el verbatim del mismo. ¿Qué quiere decir? Que si usted considera que él dijo alguna frase que usted le pudo haber hecho ruido, considera que es pertinente o idónea colocar en la redacción, usted va a colocar BP, que es el verbatim del paciente, y entre comillas va a redactar lo que dijo el paciente. Textualmente, justo lo que él dijo. Por favor, no se pongan a estar inventando información, agregando palabras de más. No, es específicamente lo mismo que dijo el paciente. Ni más ni menos. Eso cuando vamos a utilizar verbatim del paciente. ¿Sí? Ok. Otro de los ítems. Dinámica familiar. Tanto para el paciente infanto-juvenil y el paciente del adolescente en adelante. Debemos incluir cómo es la relación con mamá, cómo es la relación con papá, cómo es la relación con los hermanos, tíos, abuelos, hijos, sobrinos, otros. Ah, que no tiene hermanos, no se coloca. Ah, que el abuelo falleció, pues ahí se debe colocar. Entonces fíjense que lo coloco aquí. Debemos especificar en la redacción quiénes viven con el paciente. De esa dinámica, quienes trabajan con el paciente. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de un chico infanto juvenil y vive con mamá, papá y un tío, del mamá y papá del tío debemos saber quiénes trabajan allí. Y sobre todo también saber si ese infanto juvenil trabaja. Entonces, de toda esa dinámica, debemos entonces buscar e indagar quiénes aportan. Estamos hablando del ejemplo de mamá y papá y el tío. Mamá aporta la casa, papá aporta la casa,
tío aporta a la casa. Y aparte de eso, debemos también saber qué tipo de relación existe y qué tipo de vínculo. Porque puede ser que sea vínculo sanguíneo o otro tipo de nexo. Porque puede ser que no es un tío realmente de sangre, puede ser que es un vecino, pero lo conocen de toda la vida y el chico vivió y lo conoce como si fuera el tío. Pero cuando indagamos, resulta que no es realmente un tío. Es un amigo de la mamá o un amigo del papá o era el vecino de toda la vida que se convirtió como alguien de la familia. Pero él también hay que incluirlo en esa dinámica familiar. ¿Sí? Y sobre todo porque él está viviendo allí. Y sobre todo porque tiene relación directa o indirecta con el paciente. Eso es para que no se nos vaya a escapar. Por otro lado, que va muy de la mano con la dinámica familiar, el genitograma. Mucho cuidado, y fíjense que lo coloco. El genitograma solo va en la historia clínica. En el informe psicológico no se coloca. Repito, genitograma solo en la historia clínica. En el informe psicológico no se coloca. Mucho cuidado con esto. Este es uno de los errores más comunes que he visto. Que en el informe psicológico colocan el genitograma. El genitograma es exclusivo de la historia. En el informe no se coloca. Cuidado. De todas formas, les voy a mandar un documento donde especifica cómo es la elaboración del genitograma, cómo se utiliza cada uno de los símbolos que representa mamá, que representa papá, cómo se puede colocar si están separados, si viven juntos, si están en concubinato, si están casados, si están divorciados, si hay conflictos, si falleció. ¿Sí? Todo eso se los voy a mandar en un documento para no hacer tanto hincapié aquí en el genitograma, sino continuar con la estructura. ¿Ok? Continuamos. Otro de los ítems, y aquí una de las partes fuertes de la historia clínica, fíjense, ya tengo los datos de identificación, motivo de consulta aparente y el real, tengo el examen mental de cada una de las sesiones, tengo dinámica familiar, tengo situación actual del problema, tengo dinámica familiar, tengo genetograma, ahora tengo que indagar sobre los hábitos psicobiológicos. ¿Qué quiere decir? Tengo que indagar el número de comidas del paciente, su tipo de alimentación, saber cuántas veces come el paciente. No es igual al paciente que come 3, 4 veces al día al paciente que está comiendo actualmente una sola vez. No es igual el paciente que tiene un tipo de alimentación balanceada al paciente que, mira, yo estoy comiendo todos los días es pasta. Eso hay que indagar, porque al final va a tener una repercusión psicológica. ¿Sí? Otro de los ítems, ingesta de bebidas alcohólicas e ingesta de café. Ambas recuerden que son drogas lícitas, legales, pero debemos saber, porque no es igual al que el paciente te diga, yo ingiero alcohol de manera social, ¿sí? Que me reúno con mi familia todos los fines de semana, cada 15 días, a que te diga, mira, es que yo todos los días cuando llego al trabajo necesito tomarme por lo menos un vaso de licor. Eso hay que meterle lupa, nos tiene que hacer ruido. Igual con el café. No es igual al paciente que te diga, mira, yo me tomo 2, 3 tazas de café al día, al paciente que te diga, mira, si yo no tomo café me siento mal. Ahí hay que meterle lupa, porque nos está diciendo bastante del paciente. Por otro lado, las horas de sueño diario. No es igual al paciente que pueda estar durmiendo entre 6 a 8 horas diarias, al paciente que te dice, mira, yo estoy durmiendo como 2, 3 horas diarias, porque no me da chance, porque me la paso trabajando, porque no me da sueño, porque me la paso pensando. Ahí hay que meterle lupa a ver qué está pasando allí. Por eso es importante entonces abordar e indagar, escudriñar los hábitos psicobiológicos. ¿Ok? Por otro lado, el aseo personal. No es igual al paciente que te dice, yo me baño 2, 3 veces al día, al paciente que te dice, yo me baño 10 veces al día,
O al paciente que te dice, yo me baño una vez por semana. ¿Qué pasa allí? Porque eso tiene que hacer ruido. Porque puede ser que el paciente esté viviendo algún tipo de duelo, algún tipo de rasgo depresivo, algún estado depresivo. Puede sentir algún tipo de apatía, puede haber algún tipo de rasgo de anedonia, entre tantas cosas, ¿sí? La vestimenta, también muy importante. Siendo infanto juvenil, recuerden que tenemos que preguntar, por ejemplo, en el aseo personal, si se baña solo o necesita ayuda. Y la vestimenta igual, si la vestimenta se la busca mamá y papá o el representante, o él solo busca la ropa y se viste. Y en el caso de adolescente en adelante, así suene jocoso, así suene chistoso, también hay que preguntarlo. Porque imagínense entonces, si estamos hablando con un adulto mayor, el adulto mayor se baña solo o lo ayuda a alguien. La ropa se viste él solo o lo ayuda a alguien. Eso hay que indagar. Eso hay que ver qué está pasando allí. Y no nos puede quedar esas áreas desde la suposición. Cuidado. Por otro lado, tenemos que indagar las horas de estudio y las horas de trabajo. En el caso de infanto juvenil, en el caso de adolescentes, ver si trabaja. Si no trabaja, ver si está estudiando. Igual, infanto juvenil. Cuántas horas le dedica a los estudios, si asiste regularmente a clase, si por algún motivo han faltado a clase, especifique por qué. Igual la hora de trabajo, cuántas horas le dedica al trabajo. No es igual al paciente que te dice, mira, es que yo trabajo 20 horas al día, al paciente que te dice, mira, yo trabajo entre 4 o 5 horas al día. Es muy diferente. Y eso no podemos dejar sobre dicho, ¿sí? Las horas de descanso, muy importante. Que cuando hablamos de horas de descanso, no es las horas de sueño, no es las horas de dormir, es el paciente, aunque sea se recueste en su cama, en un mueble, tiene hora de descanso. Imagínese un trabajador que comienza a trabajar o a laborar a las 8 de la mañana, tiene las horas reglamentarias de descanso al mediodía o continúa laborando corrido hasta qué hora. Eso hay que indagar. Por otro lado, ver las actividades recreativas, tanto infanto-juvenil como en adelante. Ver si el paciente practica algún tipo de deporte, si está en algún tipo de curso de idioma, si está en teatro, danza, si está en música, en tantas cosas. Si tiene algún tipo de hobby, algo que le gusta, si lee, si ve película. Y por otro lado, la actividad sexual. Pero mosca con eso. Cuando hablamos de actividad sexual, en el caso infanto-juvenil, recuerden que cuando hablamos de actividad sexual, primero si él se identifica como su mismo sexo, si reconoce a sus padres, si reconoce al sexo contrario, características fenotípicas. Cuando estamos llegando un poco más a la adolescencia, indagar si ya existió cambio significativo a nivel fenotípico, si ya se está desarrollando, si no se ha desarrollado, si tuvo ya sus primeros encuentros sexuales, si el paciente se masturba o el autoejercicio de la función sexual. Eso hay que preguntarlo. Ojo, cuidado con la actividad sexual, preguntarlo en la primera sesión. Mosca. La actividad sexual o el área sexual, eso se debe indagar ya a partir de una tercera a cuarta sesión, ya cuando el rapport, la empatía y la asertividad esté bien establecida con el paciente. Si usted pregunta eso en la primera sesión, créame que va a correr ese paciente, a menos que el motivo de consulta sea la actividad sexual. Ahí sí se puede indagar en la primera sesión. Pero el resto vamos a correr el paciente, entonces cuidado. Ok, por otro lado, otro de los ítems que debe incluir la historia clínica son los antecedentes, tanto personales y familiares.
Ok, voy a hacer aquí un paréntesis. Fíjense que yo pongo aquí antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos y legales. Tanto infanto juvenil como adulto y en adelante. Si el paciente, por ejemplo, yo le pregunto, ¿alguna vez tú has asistido al psicólogo, que son los antecedentes psicológicos, y te dice no? Por favor, en la redacción no se coloca no, se coloca niega. Ustedes preguntarán, ¿por qué coloco niega? Fácil. Puede ser que en esa primera sesión el paciente le dijo que él nunca había ido para el psicólogo. Pero quizás una tercera, cuarta sesión el paciente te dice, no es que resulta que el psicólogo anterior me dijo tal y tal cosa. Ah, pero él no me había dicho que no había ido nunca al psicólogo, que no tenía antecedentes. Por eso se coloca niega, porque para el momento de la evaluación o para el momento de la entrevista, él negó esa información. Porque puede ser que realmente él no había ido nunca. O puede ser que él me está mintiendo. Recuerden que el paciente la mayoría de las veces va a exagerar, va a cambiar, va a modificar la información para el quedar bien ante usted. Entonces mucho cuidado con eso, ¿sí? Así también los antecedentes médicos, los legales, los psiquiátricos y también de la familia. Mucho cuidado con eso. Fíjense que coloco otros infantos juvenil. ¿Por qué coloco otros? Si estamos trabajando con paciente infanto juvenil, recuerden que cuando se entrevista a la madre debemos indagar los antecedentes pre, peri y postnatal. Aparte de eso debemos saber cómo fue el desarrollo del lenguaje, cómo fue el desarrollo cefalocaudal próximos distal. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué edad o a qué mes el bebé tuvo la capacidad de tener cuello tónico, de sentarse sin apoyo, de gatear, de pararse con apoyo, de dar sus primeros pasos con apoyo, dar sus primeros pasos solo? Esos antecedentes hay que tenerlo, ¿sí? Porque me está diciendo bastante del paciente. Entonces, mucho cuidado. Es sobre todo en paciente infanto juvenil. Ya de adolescente en adelante, por ejemplo, un adulto medio, un adulto joven, un adulto mayor, antecedente pre, per y postnatal, no es necesario preguntarlo. Igual el desarrollo del lenguaje, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que darle más fuerza a otras áreas, que igual más adelante les voy a explicar cuáles son esas áreas. Ok, áreas de exploración. Si estamos trabajando con infanto juvenil, las áreas de exploración que debemos darle más fuerza son el área social, sexual, cognitivo, motriz, lenguaje, físico, afectivo y moral. Son las 8 áreas del desarrollo según Chilina León. Aparte de eso, podemos incluir antecedentes académicos, en el caso de infanto juvenil, y otros. Cuando hablo de otros, es en el área de exploración podemos indagar lo que es, cómo es el área recreativa, ahí el deporte, ¿sí? Por ejemplo, si practica fútbol, en el fútbol fácilmente puede ir de la mano con el área social, el área cognitiva, el motriz, el físico, el lenguaje, afectivo, moral, entre otros. Pero ahí estamos viendo un área específica de cómo se está desenvolviendo allí, ¿sí? Eso en el caso de infanto juvenil. En el caso de adulto en adelante, no es que las 8 áreas del desarrollo de Chin León no se tomen en cuenta, claro que sí, solamente que las 8 áreas las estamos indagando de otra forma. ¿Por qué? Porque estas 8 áreas las indagamos un poco más en el examen mental y le vamos a dar un poco más de fuerza es al área laboral y según la etapa evolutiva, esas 8 áreas del desarrollo se van a entrelazar o se van a integrar. Por ejemplo, si nos vamos a un adulto mayor, ¿qué áreas de exploración podría tener mayor fuerza? Como es, por ejemplo, su área social, se sigue relacionando con su compañero, con todos sus amigos, con los vecinos.
cómo está a nivel sexual, cómo está a nivel cognitivo. Sabemos que según la etapa evolutiva es la pérdida de absolutamente todo, la disminución ya sea de la visión, ya sea del lenguaje, de la memoria, de tantas cosas. Cómo es su motricidad, tanto fina y gruesa, si necesita algún tipo de ayuda, cómo es su lenguaje, cómo está a nivel físico, cómo está a nivel afectivo, moral. Fíjense que están las mismas 8 áreas, solo que no la estamos colocando por área individualizada como infanto-juvenil, según las 8 áreas de Chilina, sino que en el adulto, en adelante, vamos a hacer un solo párrafo que las integre. Y aparte debemos incluir entonces, por ejemplo, estaba dando el ejemplo del adulto mayor, ese adulto mayor está estudiando, ese adulto mayor todavía trabaja, ese adulto mayor practica algún tipo de deporte. Eso hay que verlo allí, ¿sí? Fíjense que luego que yo tengo todas las evaluaciones de todas mis áreas, debo incluir las pruebas aplicadas y los resultados de las pruebas. Pruebas aplicadas, todas las pruebas que apliqué, si fue que apliqué prueba. Ojo, la entrevista psicológica es una prueba. Si usted va a evaluar las 8 áreas de desarrollo según Chilina León, debe incluir allí el MOIDI. Esa también es una prueba, por favor. Moja con dejarla fuera. Esas son pruebas. Aparte de las conocidas que si figura humana, que si el Bende, que si Rey, que si Struck, que si Laucher, que si Raven, Wessler, Rocha, las que ustedes vayan a aplicar, las que ustedes conozcan, las que ustedes dominen. ¿Ok? Luego que coloco la prueba de aplicación, debo colocar entre paréntesis la fecha de aplicación y el manual de corrección. Esto es muy importante, por favor. Tomen eso en cuenta. Subrayenlo, pónganlo en negrilla, resáltenlo, ténganlo muy presente. Debemos colocar fecha de aplicación y manual de corrección. Ustedes preguntarán por qué. Manual de corrección, porque no es igual, por ejemplo, corregir figura humana según McCover que figura humana según Goodenough o figura humana según HTP. Son manuales completamente diferentes e interpretación completamente diferente. ¿Sí? Y la fecha de aplicación, porque recuerden que las pruebas psicológicas se vencen cada 6 meses. Entonces yo tengo que tener mi respaldo y saber cuándo fue que yo apliqué la prueba. Y saber si la prueba se venció, si hay que aplicar algún retest, ¿sí? Eso tengo que saberlo. Y no basarme nada más en memoria, porque yo no sé cuántos pacientes pueden ver ustedes. Puede ser que al día ustedes vean 5, 6, 7 pacientes. A la semana puede ser que vieron, imagínense, 30 pacientes. ¿Cuánto han visto al mes? Entonces, toda esa información importante nosotros redactarlo, tenerla plasmada y no nada más jugar con nuestra memoria, porque nos puede hacer una mala jugada y se nos puede olvidar información valiosa. ¿Ok? Luego que yo ya tengo todas las pruebas, debo incluir también en los resultados de las pruebas que apliqué. Si apliqué Macover, que fueron los resultados que tuve allí. Mosca, y lo digo aquí de una vez, es erróneo decir de dónde usted sacó el resultado. No es igual decir, por ejemplo, se impresiona una persona introvertida con posible tendencia tal, a que usted diga, como dibujó la figura el lado izquierdo significa tal cosa. Como dibujó la boca grande significa tal cosa. Como dibujó unos dientes. No. De donde usted saca el resultado es suyo. Debemos ser celosos con las pruebas. El hecho que usted coloque de dónde saca los resultados está violando la prueba, está violando la confidencialidad, tanto de la prueba como del paciente y su resultado. Cuidado con eso. Debemos cuidar la ética profesional. Mosca. ¿Ok? Luego que ya yo tengo redactado todos mis resultados de todas y cada una de las pruebas, voy a mi impresión diagnóstica. Ahí coloco
de acuerdo a los rasgos y resultados que yo pude obtener, no solamente de mis pruebas, sino también de mi ojo clínico de cada una de las sesiones, puedo realizar mi diagnóstico diferencial basándome en los manuales de diagnóstico, ya sea CIE-10, pronto va a ser el CIE-11, DSM-4 y el más actual DSM-5. ¿Qué puede pasar? Quizás usted no quiere etiquetar al paciente, encasillarlo en un diagnóstico, en un trastorno. Ok, usted puede colocar entonces los rasgos más significativos que usted encontró en ese paciente. ¿Sí? Está diciendo los resultados que usted encontró sin encasillarlo en un trastorno como tal. ¿Sí? Un diagnóstico. Eso es válido, eso también se puede hacer. ¿Sí? Luego que ya tengo toda mi impresión, voy a las conclusiones. Las conclusiones es un compendio de la información, prácticamente el resumen y la conclusión que llego yo como profesional de todo el caso. Qué avances existieron, dónde se empezó, qué se hizo, qué no se hizo. Todo eso va en las conclusiones. ¿Qué áreas hay que seguir estimulando, reforzando, indagando, trabajando? Ahí en las conclusiones, por favor, que eso no vaya a quedar por fuera. Y luego de las conclusiones, debo colocar posible plan terapéutico, en algunos casos, aquellos que les guste trabajar con pura evaluación y hacer el trabajo terapéutico después que ya tengo mi diagnóstico, entonces tengo mi posible plan terapéutico. Si usted va trabajando procesos sobre la marcha, usted entonces coloca ahí plan terapéutico nada más. Y debemos incluir también el seguimiento del caso. ¿Qué incluye? Corriente o el modelo terapéutico utilizado. Estoy utilizando quizá modelo cognitivo-conductual, gestal, psicoanálisis, psicodinámico, conductual, bioenergética, psicodrama, sistémico, el que ustedes manejen. Las técnicas utilizadas. Y más allá, las técnicas utilizadas es para que usted la utilizó. No es igual, por ejemplo, decir utilice silla vacía a decir utilice silla vacía para trabajar posible proyección o trabajar proyección con el jefe o trabajar proyección con papá, por ejemplo. Utilicé visualización para trabajar con, y ahí coloca. Trabajamos técnica de relación muscular progresiva Jacob, ok, eso se coloca. ¿Para qué la realizó? Y fíjense que es muy importante que lo coloco allí. ¿Cómo llegó a consulta el paciente? Si se trabajó algún proceso en esa sesión y cómo se va de la consulta. Qué importante esos tres aspectos. ¿Cómo llegó? Si se trabajó o no y cómo se va. Ese es mi respaldo y es el feedback que tengo del paciente. Porque usted antes de terminar la sesión, usted le puede preguntar, ¿cómo te sientes en este momento? Imagínese que el paciente le diga, tranquilo, mejor, calmado. Usted ya tiene un panorama de cómo se está yendo el paciente. A que el paciente le diga, por ejemplo, ¿cómo te sientes en este momento? Peor. Igual al que vine. No sé ni cómo me siento, de lo mal que estoy. Ahí entonces hay que meter la lupa, porque puede ser que ese paciente tenga todo ese proceso abierto y usted no se había dado cuenta. Eso es para que lo tengan muy en cuenta y cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Ya para finalizar, les tengo una frase de Claudio Naranjo que dice así. La terapia es, de alguna manera, un arte de mastar monstruos. Fíjense que ahí podemos ver un dragón, está el paciente y el terapeuta. El terapeuta no le dice agarra las lanzas y ataca al dragón, no. El terapeuta le da diferentes luces y al final es el paciente el que decide y se hace responsable qué es lo que realmente va a hacer. ¿Sí? Cuidado con dar consejo. Los psicólogos no damos consejo.
realizamos psicoterapia. Cuidado con caer en la trampa del paciente de querer decirle lo que él va a hacer. Mosca. No caiga en la trampa del paciente, no caiga en la cueva del lobo, ¿sí? Y una frase que, bueno, yo digo muchísimo y ahorita la dije un poco. Los psicólogos nos damos consejos, realizamos psicoterapia. Con esto hemos llegado al final del curso de diseño, modelo, estructura y redacción de historia clínica. Para mí ha sido todo un placer haber facilitado esta información. Si tienen algún tipo de duda e inquietud, estoy a la disposición para aclarar dichas dudas, para asesorar a todos aquellos que necesiten asesoría, quieran y requieran la asesoría. Y por otro lado, los invito a seguir las redes, no solamente del Centro de Atención Psicológica Insight, sino también mi red personal en el Instagram.